Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a otro capítulo de este programa de conversación con destacados premios nacionales, quienes a través de las pantallas del mostrador están compartiendo su visión del Chile actual y su opinión respecto a la calidad de nuestra política. El turno de hoy es para un hombre de las ciencias, bioquímico, neurocientífico, me refiero a Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales y quien actualmente lidera el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Cuenta con un importante trayectoria académica en el extranjero, en Estados Unidos, donde también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de ese país, miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, en fin, una vasta trayectoria que lo han convertido en referente y quien también ha impulsado las ciencias desde regiones. Precisamente este es uno de los temas que van a conversar con Federico Llonón, director del Mostrador. Van a hablar sobre la descentralización, la importancia de superar el modelo para derribar las desigualdades en términos económicos, las desigualdades en la educación, en fin, un montón de temas respecto a su lectura sobre el momento actual que estamos viviendo como país. Antes de dejarlos con ellos, yo hago mención, como siempre, a nuestros auspiciadores, Aguas Andinas y Copeuch, que nos continúan acompañando en cada capítulo. Los invito a quedarse y a escuchar las reflexiones del Premio Nacional de Ciencias Naturales Ramón Latorre, acá por las pantallas del mostrador. Muy bienvenido, Ramón Latorre. Bueno, es un placer estar con ustedes. Para mí el placer es doble porque el Mostrador ha sido muy buen amigo de nosotros aquí en Valparaíso, así que es doble placer. Excelente. Ramón, yo te quiero sacar de la biología. Quiero que conversemos sobre Chile, sobre presente, pasado, futuro, de la política en Chile, la calidad de la política en Chile. ¿Cómo estamos, según tu entender, a nivel de la política en Chile? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la política en Chile? Cosa que logremos hacer un salto cuántico en Chile. ¿Qué te parece? ¿Metámonos en ese tema? Muy bien, querido. O sea, es un tema espinudo, ¿eh? Es un tema... Muy. Yo creo que la política en Chile está con un nivel muy, muy bajo. Porque la verdad es que no se discuten los grandes problemas y cuando se tocan de una manera extremadamente superficial. Claro, uno podría decir que como soy nacido en la primera mitad del siglo pasado y soy una especie de dinosaurio, o sea, uno ha visto el desarrollo de la política ya por casi 70 años en este país y se da cuenta, digamos, cuáles son los buenos políticos y cuáles son los malos políticos. Bueno, estábamos conversando hace un rato contigo, Federico, acerca de uno de ellos, Volodya, pero tiene dos o tres más. Yo me tocó trabajar con Gabriel Valdés en Roma. Entonces, tú ves, digamos, gente que son servidores públicos. Y yo creo que eso se ha perdido en gran manera. Ser un servidor público en el estricto sentido de la palabra. Es decir, trabajar por Chile y para Chile, para ser un país que sea más cariñoso para todos. Y yo creo que eso se ha perdido, y yo creo que fundamentalmente, no por culpa de los políticos, sino que por culpa de una mala educación general a todo nivel en este país. Entonces ahí entramos en un terreno que yo lo veo y lo he discutido muchas veces, digamos que es el terreno de cómo se han educado los chilenos y lo que tenemos en estos momentos. Y que es parte también de todo este sistema neoliberal implantado, que es un sistema fracasado, que claramente fracasó en el mundo. O sea, tenemos que este RNA, este virus maldito que nos tiene, lo tiene de rodillas. Y tiene de rodillas a los grandes países, ¿no, verdad? Como Estados Unidos, en Europa. O sea, todo el sistema neoliberal uno se da cuenta que está fracasado. Entonces, Ramón, política, más o menos. Dime.
¿cómo romper, a tu entender, ese círculo vicioso? Porque si tenemos malos políticos o no buenos, a lo menos no buenos políticos porque tenemos una mala educación o no buena educación, pareciera como pillarse la cola, ¿no? Sí, sí, Porque sí. No, si de bueno, ahí... lo primero que creo yo, Federico, es comenzar a modernizar y a poner la educación en su debida perspectiva. O sea, que los niños tengan una educación cívica en el sentido estricto de la palabra, digamos, desde el comienzo, de que entran a los primeros años de contacto con otros niños, en que el juego, que es muy importante, ¿no es verdad?, la parte lúdica, sea para crear, ¿no es verdad?, ciudadanos que sean responsables con el medio ambiente, con el país y con la persona que está al lado. Entonces, eso es lo fundamental. Yo creo que la política es una profesión como la mía. Cuando uno entra en la política, tiene que saber y estar muy enterado de qué significa, ¿verdad?, ser un político, ¿ya? Porque de partida tiene que entender que es un servidor público. No es que esté, digamos, ligado a un partido o está ligado a Chile, eso es lo primero. Y eso es lo que yo no veo, ¿no es verdad? Las rencillas son minúsculas, las rencillas son pequeñas. Entonces probablemente lo que ha pasado, ¿no es verdad?, con nuestros políticos es que han tenido una mala educación, pero una mala educación también en el sentido profesional de ser político. No sé si me explico, pero Sí, claro, claro que sí. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa fundamental. Fíjate tú, los políticos, oye, déjame para dar romper el círculo, dale. un solo ejemplo, Federico. Mira, para llegar a ser un científico tú tienes que pasar por la universidad, ¿no es verdad?, entrar a un doctorado, la mayor parte ahora se necesita un postdoctorado, y recién ahí entras a la carrera de ser un científico, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? O sea, para lo que yo veo, ¿no es verdad? Y yo aquí puedo estar totalmente equivocado. Para lo que yo veo es que, ¿qué pasa? Entra los políticos, salen de la universidad y entran en la política y algunos, o sea, ni siquiera vienen, digamos, con un conocimiento de la Constitución chilena o con un conocimiento amplio de la política, cómo se maneja. O sea, yo no puedo creer, digamos, una persona que se recibe en la universidad, entra a la Cámara de Diputados, ¿qué sabe? O sea, eso es lo que yo creo que falta, una preparación previa, ¿verdad? Claro, es la preparación de la calle, me vas a decir tú, es la preparación que han tenido leyendo, pero tiene que haber un profesionalismo, que eso es lo que yo no veo, ¿ya? O sea, no puede un señor que termine la escuela de leyes en 5º año, entonces ahora es diputado por la región de Valparaíso. Es un ejemplo teórico, no tiene nada que ver, ¿ya? Pero eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que realmente, ya que me pones en este caso, yo creo que no hay una preparación adecuada para enfrentarse a una cosa tan compleja como es gobernar un país y Es crear decir, las leyes. para romper este círculo vicioso este verdadero, oye, un huevo y la gallina, ¿no? Que primero, bueno, hay que cortarlo con mejor educación, partiendo con educación cívica en los colegios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos una camada de políticos que ya se formaron como se formaron, ¿no? Que Así no es es. completa, oye, que tiene sus insuficiencias. Lo primero que tendrían que hacer estos políticos para romper este círculo vicioso es abocarse a mejorar la educación de los que vienen, ¿cierto? Del país Así en es. general y de los políticos que vengan, ¿no?, a reemplazarlos a ellos. Entonces ahí tenemos una primera medida, ¿no?, para romper el círculo vicioso. Que los actuales políticos, con todas sus deficiencias, sean capaces, ¿cierto?, capaces de mejorar la educación y mejorar la educación de los políticos también, por supuesto. Así es. ¿Qué Así más? es. ¿Ah? ¿Qué más se te ocurre a ti que hace falta? Bueno, fuera digamos, yo creo que la Para todo educación, esto, oye, todo esto pensando en mejorar la calidad de la política para llegar a tener un mejor país, ¿no?
Así es. Bueno, yo creo que la otra cosa que falta es crear el país. Porque el país termina, ¿no es verdad? No sé, por el sur, por Rancagua, un poquito antes, y después por el norte estamos, no sé. ¿Ah? Entonces, en estos momentos, nadie le ha puesto el cascabel al gato en el sentido de realmente crear un país. Un país que vaya desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo la Antártica, si tú quieres. ¿Verdad? Porque yo vivo en Valparaíso, ¿ya? Pero claramente, ¿no es verdad? Los mexicanos dicen tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Nosotros aquí decimos tan cerca de Santiago y tan lejos de Dios, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, que incluso en una ciudad como Valparaíso, que está al lado de Santiago, uno siente un centralismo desatado, que la gente habla, pero no realmente no se concreta. Entonces, esa es otra cosa que deberá estar en la cartelera política constantemente. Yo el otro día decía, mira, la verdad es que así como hay una equidad de género, ¿no es verdad? Que en todas partes está apareciendo, debiera haber una equidad de regiones, ¿no es verdad? Es que Oye, realmente le permitan a la gente vivir razonablemente en regiones y tener, ¿no es verdad?, todo lo que podrían tener en la capital. Entonces, tiene que haber un plus para estar en las regiones. Entonces, yo creo muy que buen ese punto. La ¿Mm? descentralización, que no es solamente descentralización del poder, es descentralización cultural, es No, descentralización en el sentido más es todo, amplio, ¿no? Crear es el todo. país de nuevo, Yo, como dices tú, sí, crearlo de verdad de punta a punta. yo te puedo poner un ejemplo, y por eso yo siempre repito esto, que me convertí en un talibán de descentralización, porque yo me fui a Valdivia, donde creamos un centro, ¿verdad? El Centro de Estudios Científicos, ¿ya? Y tú sabes que en Valdivia llueve muchísimo, ¿verdad? Entonces, y había dos cines, ¿verdad? Una especie de cine paradiso y el cine arte de la Astral. Entonces, decidimos con mi señora irnos al cine a la capital de región, a Puerto Montt, ¿verdad? Año 2000, estoy hablando del siglo pasado, 2000. ¿Ya? Y llegamos a Puerto Montt y yo pregunto ahí en la parte de turismo, ¿dónde están los cines? Y tú sabes cuál es la respuesta: no hay cine. No había cines en Puerto Montt en el año 2000. Ese es el ejemplo más patético que te puedo dar de la centralización de este país. Entonces, Enorme, enorme, yo compro un refrigerador y lo tienen que pedir a Santiago. enorme. Ramón, Hacer ciencia es sí, también pasar por allá. yo a eso te quería decir, te quería llegar porque estamos hablando de Chile en general, pero ineludible también hablar de la ciencia y de la descentralización en la ciencia, ¿no? El estado de la ciencia se ve ese nivel de descentralización como en materia de cines que acabas de darnos el ejemplo. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tengo que decir en estos momentos que el ministerio lo ha hecho bien, ¿ya? Y yo creo que está aplicando, digamos, medidas paliativas para fomentar la ciencia en las regiones. De partida, ¿no es verdad?, el hecho de que se hayan creado las macrozonas y que ahora tengamos CEREMI, ¿no es verdad?, encargados de la ciencia en diferentes zonas del país, ya es un avance muy grande. Y yo creo que va a haber algunas otras medidas que son importantes en cuanto a nosotros nos respecta. Pero todavía, imagínate tú que el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso está inserto dentro de una universidad pública. Es el único centro, el único Instituto Milenio dado a una institución pública fuera de Santiago. El único. Porque Suena, hay en Concepción y hubo en Valdivia, ¿cierto? Pero son instituciones privadas. A una universidad pública es el único. Entonces, eso te da cuenta, eso te refleja, digamos cuán centralizado está el conocimiento. ¿Ya? Entonces, tú te fijas que esa centralización inmediatamente repercute en la enseñanza, porque nosotros,
nosotros tenemos un par de doctorados en neurociencia, un doctorado, y en biofísica y biología computacional otro. Pero la única manera que podemos conseguir buenos estudiantes y que no se vayan a Santiago es decir que somos muy buenos. La verdad es que somos muy buenos, pero eso es otra cosa. Ramón, para que sigamos avanzando en esta especie de brochazos sobre lo que sería bueno para Chile, lo que sería necesario hacer para tener un mejor país. Tú hablaste de descentralización. Seguramente eso va a ser parte de los temas, van a ser uno de los temas que se va a tocar en el proceso constituyente. Es un ineludible del proceso constituyente, la descentralización, la forma de gobernar el país, ¿cierto? ¿Qué otro elemento, qué otra materia o área a ti te parece, Ramón, que sea necesario, ineludible, abordar para que avancemos hacia ser un mejor país? Y todo esto estoy pensando siempre desde la política, ¿no? Es decir, de qué tiene que preocuparse la política para que hagamos un mejor país. Ya hablaste de la descentralización, que incluye la descentralización en la ciencia. Pero aparte de la descentralización, ¿qué otra materia tú ves que... hablaste también de pensar Chile como un total, pero también es parte de la descentralización, ¿cierto? ¿Qué otra materia a ti te parece? Hay una materia extremadamente delicada y yo creo que estamos yendo en la dirección contraria. Digamos, el comienzo de esta conversación, la verdad que este virus demostró el fracaso de un sistema. Y demostró que toda nuestra economía era una economía hecha con pies de barro, lo cual ya sabíamos, pero de alguna manera estábamos ciegos, porque muchas veces lo obvio no se ve, ¿verdad? Claro que estaba todo el mundo pensando en el crecimiento cuando el tema era mucho más complejo que el crecimiento. Entonces, primero, ¿no es verdad? Teníamos una diferencia, ¿no es verdad?, en riqueza de los más pobres y de los más ricos, es decir, riqueza hablar. Bueno, la diferencia, ¿no es verdad?, enorme. ¿Cómo es posible que un país, ¿no es verdad?, tenga la cantidad de millonarios que están en el Forbes Magazine, ¿no es verdad? La revista, digamos, que mide a los ricos. Entonces, este era un país, ¿no es verdad?, totalmente esquizofrénico. Es decir, porque la gente del barrio alto de Santiago no tenía idea que hay pobres en este país. Lo han dicho varios políticos, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sin ir más lejos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso es un político, digamos, como ministro de Salud, que debería estar al tanto, más que nadie, de lo que está pasando con sus ciudadanos, ¿no es verdad? Entonces todo esto tiene que cambiar. O sea, tiene que irse a una economía que sea diferente y mucho más generosa con los chilenos. Los bolsillos de pobreza que existen en Valparaíso y en Viña son inmensos. Y en Santiago, ¿por qué tenemos estos focos de drogadicción y de bandas de narcotraficantes? Porque, ¿no es verdad?, la dictadura separó la sociedad y tiró a toda esta gente pobre a un lado y los ricos en otro lado. Yo cuando era chico, yo nací en la calle Nueva del Año. No sé si lo ubicas, pero es la continuación del Año, súper pituca. Sí. Nací cuando todavía ni siquiera se creaba el golf. Cuando yo me fui de Nueva del Año, como a los 8 años, recién se creaba el barrio El Golf. ¿Ya? Y sin embargo, yo iba al Liceo Las Tarrias, en donde al lado tenía al más ricachón y al otro lado tenía a un niño de una población. Entonces, eso se perdió. Eso se perdió en Chile. Entonces, los ricos estudian con los ricos y los pobres estudian con los pobres. Y hay una dicotomía enorme, de verdad, que es dañina, tremendamente dañina al desarrollo del país. Porque no solamente afecta, te fijas tú, no hay un problema económico de la clase, sino que hay también un problema cultural de las clases más pobres y las clases más necesitadas. Porque van a malos colegios, comen mal
y sencillamente terminan, ¿no es verdad?, en condiciones culturales y económicas pobrísimas, porque no tienen otra salida. Entonces tenemos el problema, de centralización, educación y el problema económico, te fijas tú, es fundamental cambiar el sistema. Y sin embargo, ¿no es verdad?, este gobierno que tenemos se pone cada vez más duro y va para el otro lado. Entonces defendiendo a una economía que fracasó. No tengo ninguna duda que eso es, que hay una necesidad imperiosa de cambiar el sistema económico que tenemos y llegar a algo razonable. Piensa en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tú no puedes tener fortunas de más de una cierta cantidad. En Europa es razonable, digamos, porque tienen buena salud, todos tenemos acceso a buena salud, tienen buena salud y tienen buena educación porque hay impuestos, se paga impuestos. Y yo estaría feliz de pagar la mitad de mi sueldo si tengo asegurada la salud y puedo ir a cualquier hospital. Entonces se pagan millonadas en salud y sin embargo la atención es una atención básica y no muy buena. Entonces tenemos hoyos por todos lados, digamos, y eso es realmente lo que tenemos que cambiar. Porque fíjate tú, una vergüenza que un gobierno como este, digamos, dice que quiere aumentar el sueldo mínimo en 1.500 pesos. ¿Ah? Los señores políticos seguramente que hacen con 1.500, saben perfectamente lo que se puede hacer con 1.500 pesos, todos sabemos. Entonces, nuevamente ahí hay un problema serio. ¿Ya? El salario mínimo tiene que subir, y tiene que subir si queremos llegar a ser un país relativamente desarrollado. Entonces, bueno, eso es, yo creo que el tercer Ramón, punto. Dígame. Para que concluyamos la conversación, para que vayamos cerrando, ese también es otro tema ineludible durante un proceso constituyente, ¿no? El modelo económico. Yo creo que sí. Y los márgenes de desigualdad tolerables en una sociedad y los mecanismos para mayor redistribución de los ingresos, ¿cierto? De la riqueza. ¿Tú estás optimista con el proceso constituyente que está por iniciarse? ¿Le pones fichas o no? Bueno, yo creo que cambiar la Constitución es fundamental. Yo creo que mientras más rápido ocurra el proceso, y ojalá que se apruebe, estoy por aprobar y cambiar la Constitución e incluir, ¿no, verdad?, en esa Constitución todos los puntos que acabamos de discutir, Federico. Yo creo que eso es fundamental. Fecha, yo creo. ¿Y qué otros temas incluirías ineludiblemente para pensar un mejor Chile desde tu perspectiva? Bueno, es difícil pensar más temas de los que hablamos, digamos, porque son tan globales, ¿verdad? Uno puede empezar a desmenuzarlo, ¿cierto? Porque la parte, digamos, que hablamos de la economía está incluida la educación, la salud. ¿Eh? Está todo incluido, por supuesto, mira, claro, es una mirada. Déjame, hay una cosa que probablemente es como un desvío, un detour, ¿no? ¿Verdad?, que te voy a hacer, pero hay una cosa que hay que cambiar, es el trato que tiene, ¿no, verdad?, el gobierno con la gente. Hay un libro de Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Están sistemáticamente vigilando y castigando, ¿no, verdad? Y claramente el castigo, meten a la gente a la cárcel, ¿no, verdad? Y sale después de 16 años más malo de lo que entró. Entonces también hay que pensar, digamos en cómo el gobierno trata a los chilenos. ¿Ya? Que probablemente bueno, no en general, oye, Ajá. Ramón, en general tenemos que pensar cómo los chilenos nos tratamos a los chilenos. Exacto. En general, Bueno, el tema del trato no, pero es claro, bastante pero generalizado, mira, ¿no? pero sí, es muy claro, ¿no? ¿Verdad? Que si tu papá te dio de correazo cuando eras chico, tú vas a darle de correazo a tu hijo también. Es muy probable, lo más probable que eso va a ocurrir, digamos, porque ya se incorpora casi genéticamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que, o sea, cómo nos queremos, ¿no, verdad?, está reflejado en el gobierno. El papá te pega, ¿no, verdad?, y uno le pega al del lado, obviamente. Entonces andamos todos enojados, ¿ya? Entonces eso hay que cambiarlo.
Y también, digamos, la otra cosa, yo me siento extremadamente ofendido cómo ha tratado este gobierno, y en general, ¿no verdad? La política, los gobiernos en general, a la tercera edad. O sea, nos meten a todos en una misma casilla, son todos inválidos, son todos inservibles, ¿no verdad? Entonces, démosles unas horitas para que salgan. ¿Ah? ¿Ah? O sea, si hay gente que está haciendo cosas, hay gente que está viva, hay gente que está contribuyendo al desarrollo del país, está metida en lo más álgido de la creación, y sencillamente, no, o sea, estos viejitos hay que tenerlos encerrados. No, o sea, yo creo que el trato que se le da, ese trato de caridad, ¿no verdad?, a la tercera edad es vergonzoso. A tu entender, sin perjuicio de las dificultades, y no obstante la evaluación que diste bastante deficiente de los políticos en Chile, por lo mismo de la política, ¿será la política y serán los políticos capaces de torcerle la mano al destino, por decirlo de esa forma, y que del proceso constituyente surja un mejor país? ¿Serán capaces? ¿Seremos capaces? Yo creo que no nos queda más, no nos queda más. Yo creo que es un deber, ¿verdad? Como chilenos, como personas que creemos en nuestro país, y para poner una palabra bien precisa, como patriota, tenemos que darnos cuenta que los cambios son necesarios y fundamentales para que no vuelva a pasar lo que pasó, lo que nos demostró esta pandemia. Porque los que se mueren, ¿quiénes son? Los más viejos y los más pobres. Esos son los que se mueren ahora. Y eso es lo que está pasando en el mundo, en los países desarrollados, en Estados Unidos. En Estados Unidos se mueren los mexicanos y los negros, ¿verdad? Entonces, eso los políticos tienen que incorporarlo y tienen el deber que este país cambie. No hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad para la felicidad, en el sentido estricto de felicidad de los chilenos. Y que la felicidad es una cosa muy relativa, muy en el aire, ¿no es verdad? Pero es claro que uno sabe cuándo se siente bien y cuándo se siente mal. Y los chilenos nos estamos sintiendo constantemente mal. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Ramón Latorre, muchas gracias por esta conversación con El Mostrador. Que tengas un muy buen día. Eso fue un agrado conversar contigo, Federico, y sobre todo, vuelvo a repetir, gran cosa El Mostrador, muy buen periódico. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, adiós, Federico.